Y antes que usted y yo hablemos de una temática, es importante saber qué es agradecimiento. Acción y afecto de agradecer, sentir o mostrar gratitud. Eso es agradecimiento. Y hablando de agradecimiento, hace muchos años atrás, a Estados Unidos se le dio un regalo muy especial. En 1886, si no me equivoco, se le dio un regalo que se llama la Estatua de la Libertad. Y esta grande estructura se le regaló por Francia, porque a Estados Unidos tuvo a bien ayudar a Francia en el tiempo de la guerra franco-prusiana. Y hermanos, entonces se le da un obsequio como una forma de agradecimiento, porque si no hubiera sido por la ayuda de Estados Unidos, no hubiera ganado Francia. Y quiero decirles que vivimos en una sociedad en la que la palabra gracias es un efecto de agradecer, es muy común y la usamos para todo. Cuando pagas y recibes cambio, gracias. Cuando alguien hace algo por ti, cuando vas caminando fuera de un restaurante y alguien va delante de ti y abre la puerta, gracias. Y usamos la frase gracias para todo, de formas sarcásticas, de formas sonrientes, de formas diferentes, pero sabemos decir gracias. Digan amén, ¿están conmigo? Pero el verdadero agradecimiento no se reconoce por la expresión de decir. El verdadero agradecimiento, hermanos, va más allá de una expresión. Para un verdadero agradecimiento se necesita involucrar sentimientos. Y para poder involucrar sentimientos en un verdadero agradecimiento se necesita involucrar el corazón. Y yo quiero decirles entonces que el verdadero agradecimiento no solo se pronuncia, también no solo se expresa, también se siente y se vive. Alguien diga amén a esto. Cuando tú decides, aleluya, sentirlo, decirlo, expresarlo y recitarlo, entonces sale de lo más profundo una frase que Dios puede leer no solamente en los labios, sino también en las palpitaciones de tu corazón. Y Dios quiere escuchar a un pueblo agradecido en esta tarde, un pueblo que sabe lo que ha recibido de Dios. Y yo quiero decirles, hermanos, escuchen, se han ido perdiendo los valores también en la vida. Y las cosas bonitas que solíamos hacer las hemos ido dejando poco a poquito. Y yo me pregunto, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué aún la expresión gracias empieza a desfallecer aún en la sociedad? Hermanos míos, hoy día a los hijos se les recuerda cuando han crecido y se portan un poco mal. No saben los desvelos, no sabes el trabajo, no sabes. Y los hijos ahora, en lugar de decir gracias, responden: ¿para qué me tuviste? Paz de Cristo. Entonces eso pasa en Tangamandapio. Pero esto es cierto, se ha ido perdiendo. Y no es fácil ser agradecido, hermanos míos, en la sociedad en la que se vive hoy. Ese sentir se va perdiendo. Y yo quiero decirles que nosotros que hemos recibido tan grande dádiva de parte de Dios, que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual fuisteis llamados. Tú y yo estábamos en conflicto con Dios, estábamos, hermanos, distanciados de Él. El pecado no nos dejaba entrar a la gracia, pero el Señor tuvo a bien derramar su sangre para que tú y yo fuéramos traídos a su gracia, a la paz de Dios, en la comunión, estar en paz con Él y poder sentir a papá en nuestro corazón. Entonces dice Pablo, esto no lo hace el hombre, esto solo lo hace Dios. Y nosotros sentimos agradecimiento, digan amén si están conmigo, por lo que Dios ha hecho por nosotros. Sin embargo, no es fácil ser agradecido cuando las cosas salen mal. No es fácil ser agradecido cuando, hermano, las cosas empiezan en el día malo. No es fácil ser agradecido cuando, hermano mío, lo que estaba bien de pronto se descompone.
No es fácil cuando vas manejando un carro muy nuevo y de pronto se para en medio puente en el camino. No es fácil, las cosas cambian. Pero cuando tú y yo empezamos a vivir tiempos difíciles, tiempos de dolor, de tristeza, diagnóstico médico malo, las notas de las cuentas de pagos altas y no poder tener para solucionarla, cuando de pronto empiezan, hermanos, los conflictos con los hijos, etcétera, etcétera, puede suceder un sinfín de cosas en la vida y nosotros nos cuesta ser agradecidos. Y pregunto yo esto: ¿por qué nos cuesta decir gracias? Porque alguien dice: ¿por qué he de dar gracias si las cosas no están bien? Y esto no tiene que ver con lo que está pasando, sino con lo que ya pasó. Pablo no está hablando del tiempo presente de él en la cárcel y ser agradecidos por la cárcel. Pablo no está hablando de los azotes, no, está hablando de lo que Cristo hizo por la raza humana. Cuando estando perdidos, Él nos encontró. Cuando estando, hermanos, condenados, Él nos salvó. Cuando estando sucios, Él nos lavó y nos santificó con su sangre. Alguien diga amén. Pablo está diciendo: hay que dar gracias por lo que ya pasó. Entonces, cuando hay problemas, para dar gracias es asunto de enfoque. Cuando nuestro enfoque está desubicado, cuando nuestro enfoque está descanalizado, que es lo que el diablo pretende hacer cuando tú y yo estamos pasando tiempo malo, quiere desenfocarnos. Pablo dice: prosigo al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Lo que el diablo quiere no es que tú te voltees y le des la espalda a Cristo, al blanco. Él quiere que te desenfoques del blanco y vayas en la dirección equivocada. No sé si me están entendiendo. Entonces, el problema no es ni nuestro corazón, el problema no es que seamos malos, el problema no es que estemos, hermanos míos, cambiando de convicciones. No, el problema es el enfoque nuestro. No está enfocado correctamente y ese desenfoque nos hace perder la dirección y nos cuesta ser agradecidos, porque no podemos ver razones por cuales agradecer. Cuando nos enfocamos en lo que hemos perdido, difícilmente podremos ser agradecidos. Pero cuando nos enfocamos en lo que tenemos, podemos ser agradecidos. Alguien diga amén. Cuando nos enfocamos en lo que se nos fue, o lo que ya no está en mi bolsa, o lo que no está en mi contorno, me puede causar mucho dolor y puedo estar en crisis. Pero cuando me enfoco en lo que tengo a mi alrededor y la gracia divina que Dios ha derramado sobre mí, entonces jamás tendré problemas. Aleluya, porque tengo mucho. Dijo el salmista: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Él, porque aún tengo por qué alabarle. Alguien diga amén a esto. Entonces nos queda un corazón agradecido cuando nos enfocamos no en lo que se ha perdido, sino en lo que nos permitió Dios quedarnos con ello. Escuchen bien lo que voy a decir. Matthew Henry, el famoso autor del comentario bíblico que lleva su nombre, fue asaltado por algunos ladrones en una ocasión. Y en ese tiempo le robaron su cartera. Entonces llegó a su casa y no sé si la cultura norteamericana es muy común que escriben un diario. Y en su diario escribió: Señor, ayúdame a estar agradecido. Escuche bien lo que dijo: ayúdame a estar agradecido. Primero, porque nunca antes en mi vida me habían robado. Segundo, porque aunque se llevaron mi cartera, no me quitaron todo lo que tengo. Tercero, porque aunque se llevaron lo que tenía en mi cartera, aleluya, no fui yo el ladrón, sino otro fue el que está robando. Ayúdame a ser agradecido, porque hay cosas que todavía tengo que no he perdido. Matthew Henry pidió ayuda para poder ser agradecido, en lo cual nos enseña esto, hermanos míos, no del agradecimiento, sino que no es fácil ser agradecido cuando las cosas salen mal. Alguien diga amén a esto. Y yo quiero decirles, hermanos, y lo he dicho y lo repito y lo he dicho varias veces,
una vez bautizado de 3 meses en el camino de Dios, con 14 años de edad, su servidor llega a la casa y la casa está quemada y todo está perdido. El único poquito patrimonio de la casa de su servidor y mis padres, todo se había quemado. Pero cuando entro a la casa y comienzo a ver todo ahí alrededor, buscando yo meditar qué hay de bueno en todo esto. Y hermano, cuando todo lo pierdes no hay nada bueno. Pero volteando al cielo y mirando el agujero en la casa de la madera que cayó, y miré al cielo y no miré, hermanos, el techo, miré más arriba y dije: Señor, gracias, porque todo esto se perdió, pero tú no dejaste que mis 2 hermanos estuvieran aquí, pues se hubieran quemado también con todo lo que se perdió. Pero hermanos, siempre hay algo que tenemos que encontrar para decir: gracias, Dios. Gracias, Dios. Y Pablo escribe a los colosenses y les dice: hermanos míos, les dice: sean agradecidos. Y yo me pregunto, ¿quién era Pablo para que le dijese al pueblo: sean agradecidos? Es muy fácil dar indicaciones, aleluya, a todos de lo que debemos hacer y lo que no se debe hacer. Es muy fácil pedirte que hagas algo y yo algo que tal vez en mi vida nunca lo he pasado y no sé ni siquiera de qué se trata. Pero Pablo, hermanos, aleluya, siendo un siervo de Dios y que tenía un currículo muy grande, era apóstol, era profeta, era evangelista, era pastor, era maestro. En segunda de Corintios, Pablo, capítulo 11, versículo 12 en adelante, él presenta su currículum y Pablo dice que es hebreo, que es israelita, que es descendiente de Abraham, que es ministro de Cristo. Óigame, Pablo era importante. Pablo tenía muchas razones para recibir un trato especial por Dios. Pablo tenía muchas razones para ser respetado por el pueblo, pues tenía conocimiento, credenciales y muchas cosas. Pero te voy a decir lo que Pablo dice cuando empieza a recitar su currículum. No menciona todos estos títulos, menciona azotado, apedreado, en naufragios, en peligro de ladrones, en la nación y de los gentiles, en el desierto de falsos hermanos, en trabajos, en fatiga, en hambre, en sed, en muchos desvelos, en frío, en desnudez. Pablo está diciendo: todo esto lo he sufrido, he sido apedreado. Y sabes, ese era el currículum de un hombre que tenía mucha tela de donde cortar. Un hombre que tenía muchas razones para que nada malo le pasase. Padeció en carne propia, hermanos, por la causa de Cristo. Sufrió por el evangelio de Dios. Pero fue Pablo quien escribe la carta a los colosenses y les dice en la última frase que leímos: y sean agradecidos. Aleluya. Yo recibí la gracia de Dios porque siendo enemigo fui reconciliado, porque siendo sucio fui lavado, porque estando lejos de Dios fui acercado. He sufrido mucho, pero doy gracias a Dios por lo que Él hizo conmigo. Alguien tiene que decir: gracias, Dios. Dele palmas a Cristo en esta tarde, porque, hermanos, lo que Él hizo está hecho. Fue Pablo quien lo escribió. Es fácil, hermanos míos, escribir, o es fácil recitar palabras cuando no estamos en esos zapatos. Es fácil hablarle a alguien y decirle: haz esto, haz aquello. Y tú qué sabes, Pablo, de lo que estoy sintiendo. No te preocupes, yo sentí más dolor cuando me apedrearon y me dejaron como muerto allá en el camino. Alguien dice: pero Pablo, ¿qué se siente? Aleluya, que te hayan defraudado. No te preocupes, a mí me defraudaron los judíos que son de mi sangre y también los gentiles que no. Entonces, hermano mío, y si nos vamos más profundo todavía y le preguntamos a Jesús: Señor, tú no sabes lo que yo entiendo. Sí sé lo que tú entiendes, porque yo lo viví en carne propia. Yo lo viví en carne propia, el dolor, el desencanto, la desilusión, el sufrimiento, el martirio. Yo sufrí lo que tú has sufrido y mucho más en carne propia. Dios sabe lo que está pidiendo. Entonces, tú y yo a veces no entendemos cómo es la palabra, pero Pablo no era cualquiera extraño a lo que estaba pasando. Había sufrido y dice: hay que ser agradecidos. Cuando Pablo merecía respeto, recibió mucho golpe, dolor y también cárcel.
Yo quiero decirte que aún así Pablo dijo hay que ser agradecidos. Lo que en realidad está diciendo Pablo, lo voy a decir en inglés: you have no choice, sweetheart. You have to be grateful to God, because what God has done with you no tiene precio ni comparación. Alguien dele palmas al Señor, aleluya. Y si nosotros llegamos a sufrir, vamos a sufrir, hermanos, pero la gloria será mayor que el sufrimiento. Alguien tiene que decir amén. Por eso Pablo decía ser agradecido. Si hemos de padecer, el gozo y la victoria será mayor que el sufrimiento. Hay ocasiones que se nos pide la oración por algún asunto especial y oramos, y cuando Dios contesta nos damos cuenta que las personas por las que oramos ni a la iglesia vuelven para dar gracias. Y nosotros nos sorprendemos como si eso fuera nuevo para Dios, cuando a Dios le ha pasado desde la antigüedad. Y yo quiero decir es que ustedes y yo tenemos que escuchar esto. Israel peleó la batalla contra los madianitas. Israel con 300 hombres, aleluya, bajo la dirección de Gedeón. Ellos iban a una gran pelea, no tenían ni chances de ganar. Pero tú y yo tenemos que entender que con 300 hombres se fue a la guerra y no tuvo que levantar una sola espada contra nadie, porque el Espíritu de Dios peleó por Israel. Alguien diga amén a esto. Y Josué, aleluya, nos enseña, Jueces, 8:35, que esa gran victoria era para recordarse todo el tiempo. Tanto que cuando Estados Unidos ayudó a Francia, Francia le retribuyó con una estatua de la libertad que hoy todavía es un ícono en Estados Unidos. Y yo quiero decirte entonces que Gedeón fue librado con el pueblo de Israel de una gran batalla de los madianitas. Y nosotros pensamos, oh, el pueblo debe estar agradecido, debe estar contento. Pero pasa el tiempo, murió Gedeón, y hasta entonces ni de la familia de Gedeón se acordaron. Alguien diga amén a esto. No te sorprendas, hermanos, aleluya, cuando tú y yo podemos ver en los versos 33 y 34 del capítulo 18 que Gedeón murió e Israel se volvieron a prostituir con los dioses de Baal. Se fueron en pos de la perversión, adoraron ídolos, hermanos míos. Y esto te dice a ti, ¿cómo es posible que alguien pueda dejar de ser agradecido? ¿Dónde está la gratitud? Pero gracias a Dios que tú y yo no somos el pueblo de Israel, porque de Israel aprendemos a no hacer lo que ellos hicieron, para ser un pueblo agradecido con nuestro Dios por lo que Él hizo por nosotros. Alguien diga gloria a Dios. Entonces, ¿por qué era Israel así? Padecía un mal. El mal de Israel era ingratitud. Es lo opuesto a la gratitud. Y la Biblia nos habla, hermanos, que cuando hay un corazón agradecido, Lucas capítulo 17 versículo 11 en adelante nos enseña un relato donde iban 10 leprosos gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y cuando Jesús los escuchó, les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Y al sacerdote no podía irse a mostrar nadie que no hubiese sido sanado primero, porque el único que daba fe de la sanidad era el sacerdote. Y la Biblia dice que estos 10 leprosos hicieron caso y comenzaron a caminar rumbo al sacerdote. Pero dice la Biblia que uno de ellos, cuando de pronto se miró que estaba sano, comenzó a decir, tal vez no dice la Biblia esto a los demás: véanse ustedes porque yo parece que ya no tengo nada. Cuando se dieron cuenta que estaban sanos, aleluya, la orden fue: váyanse al sacerdote y muéstrense allá. Pero este dice: yo no puedo ir al sacerdote, y se hizo desobediente, porque se regresó y debía de ir al sacerdote de acuerdo a la voz, al mandato de Jesús. Pero sabes una cosa, aquel hombre que se miró estaba sano, dijo: yo no puedo ir al sacerdote primero, porque el que me dio el milagro fue el que me envió, y ese tiene nombre y su nombre es Jesús. Regresó saltando, brincando, alabando a Dios, y se postró a la tierra adorando a Jesús y le daba gracias.
Cuando alguien dice, ¿qué fue lo que a Dios le impresionó entonces? Que fuera desobediente. No, le impresionó que fuera agradecido. Y por el agradecimiento, él vino y se postró rostro en tierra delante de Jesús. Entonces esto nos enseña a nosotros que este fue agradecido y volvió. Y cuando se postra a tierra le está diciendo a Jesús: sabes, yo quiero servirte. Antes yo hacía lo que yo quería, iba donde yo quería, pero hoy yo quiero servirte a ti. Entonces se postra dando gracias. Pero hay ocasiones en las que nosotros no entendemos lo que está pasando. Hay cosas que no están en nuestra razón ni en nuestro conocimiento, pero Pablo dice: sed agradecidos. Hay un hermano que ya se fue con el Señor. Duraron 17 años hablándole de Cristo y me tocó llegar el año 17 a su vida. Le hablamos del evangelio y decidió entregarse a Cristo. Cuando él le hablaba a otro duro de corazón, decía: este hombre no quiere nada con Dios y no entiende. Y le dije: ¿cuánto tiempo duró usted? Dijo: 17 años. Pues téngale paciencia, apenas lleva unos pocos. Hermanos, este hermano Rosendo recibe la noticia: tenemos que amputar tu pierna. No podemos dejarla así, porque si no, la gangrena irá avanzando y te vas a morir. Me dijo: pastor, ¿qué hago? Deje que le corten su pierna. Era ministro, todavía ni pastor de él era. Y entonces cuando le cortan su pierna, la noticia fue tan terrible y parece que es como un sueño y te despiertas, ya no tienes la pierna. Me dice: me duele el dedo gordo, pero ya no está. Y entonces entra la crisis y me dice: ya no sirvo para nada, ¿ahora qué voy a hacer con mi vida? Y le pasaron muchos pensamientos sobre su cabeza hasta quitarse la vida. Íbamos a orar por él para decirle: no, todo está perdido, así se puede también seguir luchando y salir adelante. Este hombre empezó a agarrar su prótesis y empezó a caminar con muletas. Y después, pasados unos meses, iba conmigo a evangelizar, tocando puertas a las casas. Íbamos a tocar puertas y hablábamos de Cristo. Y me decían: nomás téngame paciencia, hermano, ahí voy. Y caminábamos trayendo tratados, hablando de Cristo. Y un día se puso de pie y agarró el micrófono y dijo: yo quiero dar gracias a Dios porque hace unos meses o un año perdí mi pierna y fue lo peor que me pudo pasar. Pensamientos de suicidio llegaron a mi mente, tuvieron que ayudarme a reprender el diablo. Y hermanos míos, salí adelante y hoy en este altar le doy gracias a Dios porque perdí mi pierna. Y le dije yo: ¿qué está diciendo el hermano? Sí, le doy gracias a Dios porque perdí mi pierna, pero me reencontré con Cristo. Entendí mi propósito, entendí que yo no soy otra cosa que un siervo de Dios y mi lugar está con el Señor. Y entonces dije yo: valió la pena lo que sucedió, aunque no entendía lo que pasó. Pablo dice: dad gracias a Dios en todo. En todo, hermanos. Primera Tesalonicenses 5:18. Y Pablo dice: sed agradecidos. La pregunta es: ¿cómo poder dar gracias a Dios por situaciones tales como las que he mencionado? ¿Cómo dar gracias a Dios por mi mala salud? ¿Cómo dar gracias a Dios en tantas cirugías? ¿Cómo le puedo dar gracias a Dios con tantos meses sin poder trabajar? ¿Cómo puedo darle gracias a Dios por el dolor del proceso de esta sanidad de cáncer? No se puede. Y es que no entendemos lo que Dios está diciendo a través del apóstol Pablo cuando dice: y sed agradecidos y dad gracias a Dios en todo. Dad gracias a Dios en todo, porque una vez una hermana se puso de pie y dijo: le quiero dar gracias a Dios por la diabetes, por los problemas. Y dije yo: no, aquí hay un mal concepto de lo que Pablo dijo. Pablo dijo: dad gracias a Dios en todo, pero no hay que dar gracias a Dios por todo. Si el cáncer llega, no puedes dar gracias por el cáncer. Si llega la crisis, no puedes dar gracias por la crisis. Si llega, hermanos, aleluya, el conflicto, no puedes dar gracias por el conflicto. Lo que sí puedes hacer es dar gracias a Dios, porque en medio del conflicto, la crisis y el dolor, Él
Él está conmigo. El salmista dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Déjeme parafrasearlo: voy a dar gracias cuando esté en medio del valle de sombra de muerte, pero no por ello, sino porque tú estarás conmigo cuando atraviese ese valle. Y como tú estás conmigo, yo no sé cómo, pero llegaré al otro lado, porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Entonces, cuando tú y yo entendemos esto, nos damos cuenta que la gracia de Dios, la fortaleza de Dios es su presencia. Y su presencia hace que lo que no se ve se haga visible, lo que no se toca te haga tangible. Alguien dele palmas a Cristo por su presencia. Aleluya. Pablo siempre, en medio de la cárcel, en medio de todas las circunstancias que vivió, pudo decir: y sed agradecidos. Y hay que dar gracias. Yo sé que todos en ese día de Thanksgiving nos sentamos y decimos: hay que dar gracias por algo, y buscamos algo por qué dar gracias. Pero el hermano Pastor Kyle siempre ha dicho estas palabras: cuando yo pienso cómo aquello tan finito, tan infinito, tan poderoso, tan grande, se hizo carne para venir a la cruz y derramar su sangre de la forma más cruel que puede haber, ¿cómo no puedo ser agradecido con mi Dios por lo que Él hizo, de la forma en que lo hizo para levantar a alguien que estaba caído en el lodo, en el lago cenagoso? Solamente puedo dar gracias. Nosotros somos muy inclinados a mostrar la insatisfacción, la inconformidad, y también, ¿por qué no?, a molestarnos fácilmente cuando las cosas no están bien. Y podemos, hermanos, preguntarle a Dios, y gracias a Dios que Él no se enoja porque tú y yo le preguntamos: ¿por qué, Señor? ¿Qué pasa? Él sabe que somos humanos y que nosotros en ocasiones reaccionamos, pero tú y yo empezamos a preguntarle a Dios qué sucede. Y yo quiero que usted escuche una reflexión que allá los hermanos de audio proyección ya tienen preparada. ¿Sí la tienen lista, hermano? Hay una proyección que quiero que escuches con el corazón. Y no me buscas. Yo soy la verdad. Súbele. Y no me crees. Yo soy la vida y no me disfrutas. Soy tu redentor y se te olvida. Soy tu salvador y me rechazas. Soy misericordioso y siempre abusas. Soy tu guía y no me sigues. Soy justo y desconfías. Soy amor y me persigues. Soy la luz y no me miras. Me dices maestro, pero nunca aprendes. Me dices pastor y no me oyes. Me dices Señor y no me obedeces. Me dices Rey y de mí te burlas. Me llamas eterno y no me esperas. Me llamas bueno y no me estimas. Me llamas santo y no me imitas. Me llamas amigo y me traicionas. Me llamas dueño y no me sirves. Me llamas dulce y te repugno. Me llamas rico y no me pides. Te di memoria y te olvidas que existo. Te di inteligencia y no me entiendes. Te di voluntad y me resistes. Te perdono
y más me ofendes. Te espero y nunca llegas. Te ayudo y me criticas. Te cuido y no me agradeces. Te busco y tú te escondes. Te hablo y no me escuchas. Te doy mucho y me exiges más. Te hago fuerte y te doblegas. Te hago poderoso y te esclavizas. Te hago rico y te corrompes. Te hago pobre y me maldices. Te hago sabio y me desprecias. Te hago importante y me denigras. Te hago sano y te envileces. Te hago mi hijo y no me honras. En fin, soy tu Dios y no me temes. Dime, hijo mío, ¿qué más quieres que haga por ti? Tuya es mi gloria si la quieres. Si eres desdichado, no me culpes, porque he venido para darte todo esto y en abundancia. Así es cuando escuchamos a Dios hablar en lo más profundo de nuestro corazón y le comenzamos a decir: Dios, no entiendo lo que está pasando, pero no entiendo qué está sucediendo. Y tú dices: yo nunca he tratado de hacer algo que a mi Dios le ofenda, pero pasamos por el tiempo de la crisis, la angustia y el dolor. Y hemos leído que aquí dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Le llamamos luz a nuestro Dios y decimos: no sé por qué, pero no quiero leer la Biblia. Me siento tan mal que no tengo ganas de leer la Biblia. Le decimos a Dios que Él es el Padre eterno, el que siempre está presente, pero estamos pasando por el valle de la angustia y decimos: no siento ganas de orar, no siento ganas de estar frente a papá. Te estoy preguntando algo. Tal vez tú digas: no es esto lo que yo quiero. Yo no quiero hacer nada contra mi Dios. Yo no quiero decirle a Dios no. Pero a veces nosotros, pasando por el tiempo de la aflicción y la angustia, nos sentimos desesperados y comenzamos a actuar de una forma en la que papá nos puede decir: ahora yo te estoy necesitando. Te sientes cansado, Él dice: venid a mí y yo te doy descanso. Te sientes solo, no te preocupes, yo te hago compañía. Oh, te estás llorando, no te apures, yo te seco esas lágrimas con mis manos. Oh Señor, no puedo concebir el sueño, no te apures, porque yo velaré tu sueño cuando tú estás dormido. Tú y yo tenemos que entender que Dios también nos habla. Y hay ocasiones en que Dios quiere decirnos a nosotros: tú eres mi hijo y yo soy tu padre. Tú eres mi siervo, yo soy tu Señor. Yo soy la vida y tú me necesitas. Y entendiendo esto, entonces podemos decir como Pablo: y sed agradecidos por todo lo que Él es para nosotros, y no importa qué pase alrededor de mí. Dice el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y teniéndote a ti, nada deseo aquí en la tierra. Sí que hay cosas muy importantes y buenas, pero nada se compara con el Dios eterno. Yo necesito a Dios, Él no me necesita a mí. Yo necesito su fuerza, Él no necesita la mía. Y yo quiero decirte entonces: Pablo pudo pasar por el tiempo de la angustia. Músico, vayan pasando, ministerio de alabanza.
Y Pablo estaba en la cárcel y Pablo se sentía, aleluya, que había sufrido bastante, y Pablo se sentía que había padecido y no se honraba en los sufrimientos, pero aún en medio de ellos decía: hay que ser agradecidos porque lo que Dios hizo es más que todo esto que yo he escrito. Y aún Pablo no agregó que poco después le cortaron la cabeza, y Pablo dijo: lo que él hizo por mí es mucho más que todo lo que esto que me ha pasado a mí. Y yo te pregunto entonces, ponte de pie, ¿cuál es ahora tu angustia? ¿Qué es aquello que ha turbado tu sueño? ¿Qué es aquello que te ha hecho sentir dolor? ¿Qué es aquello que no te ha dejado descansar mientras tratas de concebir el sueño? ¿Qué es aquello que tú dices: Señor, es que no está en mi fuerza, no está en mi poder, esto es más fuerte que yo? Entonces hoy yo te quiero decir, yo quiero que le hagas a Dios una oración como la que hizo, aleluya, este gran escritor, aleluya, que dijo: ayúdame, ayúdame, Señor, ayúdame a ser agradecido. Ayúdame a ser agradecido porque yo no puedo vivir sin darte gracias, porque lo que Dios ha hecho contigo es mucho más que lo que te ha podido suceder o acontecer. Hoy yo quiero que en esta tarde alguien pueda entender que si hay algo que debemos hacer como hijos de Dios es darle gracias. Tenemos que dar gracias. Tenemos que decirle: Dios, gracias, no por lo que está pasando, aún por esto te doy gracias porque estás conmigo atravesándolo. Pero te voy a decir más: lo que tú has hecho por mí es más que suficiente para dar gracias. Lo que tú has hecho por mí y los míos es más que suficiente para que yo sea agradecido. Y si algo tengo que hacer es mostrar, aleluya, un corazón agradecido para poderte dar mi mejor adoración y alabanza genuina. Cuando tú y yo estamos aquí en el altar con mucho dolor alabando a Dios, quiero decirte que tal vez, aleluya, tú puedas sentirte que Dios no te ve, pero una mujer caminando por el desierto con su hijo que se le pegaba la lengua al paladar, Agar ya no podía escuchar los llantos de su hijo porque tenía sed y no tenía agua para darle, y ella fue y puso a su hijo allá a lo lejos y se fue distante para no oírlo llorar. Pero la palabra de Dios vino, aleluya: Agar, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué estás afligida y angustiada? ¿Acaso no sabe que este también es hijo de Abraham y yo lo voy a bendecir y lo voy a hacer príncipe? ¿Acaso no sabe que yo soy el Dios que lo ve todo? Él es el Dios que no pasa por alto un pequeño detalle de tus angustias, sufrimientos y dolor. Es el Dios que te dice: yo lo veo todo, pero con un corazón agradecido habrá una adoración y una alabanza genuina. Entonces no tienes que buscar trofeos, no tienes que buscar logros adquiridos para darle gracias. Solo tienes que voltear al cielo y decirle: yo no merecía nada, pero tú lo hiciste todo y yo quiero ser agradecido. Cuando tú estás dando gracias porque está contigo en la enfermedad, estás diciéndole: Señor, la enfermedad no me está turbando porque tú estás conmigo. Cuando tú estás en medio de la crisis económica y le das gracias porque Él está contigo en la crisis, estás diciéndole: esta crisis no me va a quitar la paz, porque tú eres el Dios que sobrepasa toda la paz, da la paz que sobrepasa todo entendimiento, y mientras tú estés conmigo yo estoy en perfecta paz. Aleluya. Yo quiero en esta tarde invitar a un pueblo a darle gracias a Dios en este altar. Yo quisiera invitar a un pueblo a que vengamos y le digamos a Dios con las manos levantadas: Señor, yo tengo que ser agradecido contigo. Yo tengo que darte gracias porque lo que tú has hecho no se paga con la vida entera. Y hoy yo quiero simplemente darte gracias.
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Si Dios habló a su corazón a través de esta palabra, compártalo en los comentarios. Bendiciones.